Bueno, hoy nos toca la guía de autoinstrucción número 4 de técnicas de entrada forzada a estructuras. Eh, los créditos, esta es la 4 de 10, queda cada vez menos. Objetivo. El objetivo de esta guía es demostrar las técnicas y el uso de las herramientas de entrada forzada en estructuras afectadas por una emergencia. Esta guía tiene la dificultad de que tiene mucha parte que lo ideal hubiera sido práctica, así que vamos a tener que usar harto la imaginación aquí para poder entender un poco cómo se trabaja esto. Eh, Parte con una introducción que dice: durante la respuesta de emergencia, bomberos se ve obligado a intervenir en distintos escenarios, varios de los cuales presentan accesos cerrados o bloqueados, ya sea por medidas de seguridad habituales o por condiciones generadas por la emergencia, tales como incendios, escapes de gases, explosiones u otras. Además, cada día aparecen nuevas medidas de seguridad para evitar robos, tales como chapas, candados, cerraduras, cortinas, rejas y similares. Con todas ellas deberá trabajar el bombero para ingresar al lugar de la emergencia de forma segura y eficiente en caso de ser necesario, que es un poco lo que nos describe el trabajo de la entrada forzada, y aquí ya se puede vislumbrar un poco en qué va a consistir. Primero, ¿qué es una entrada forzada? Es una técnica utilizada por bomberos para ingresar a una edificación, la cual tiene sus accesos habituales, llámense puertas o ventanas, que son accesos de aire o de luz, bloqueados, o se decide ingresar por un acceso no habitual. Esta acción de forzado terminará por romper y desbloquear los accesos, permitiendo el ingreso de los bomberos para realizar acciones operativas propias de la emergencia. Y aquí abajo se pueden ver dos tipos de entrada forzada, que está con libre acceso, que es cuando se fuerza una puerta o una ventana, que es algo que sí se tiene acceso, pero se fuerza. Y la entrada forzada sin libre acceso, que en este caso ya es el corte a una pared que se ve aquí de 3B, me parece que es ese, de zinc 3B. Al momento de incluir en el plan de acción la decisión de realizar una entrada forzada, se debe, y esto es muy importante tomar en cuenta, planificar la entrada a través de una puerta o ventana cuando no se pueda realizar forzando la chapa o el candado que la cierra. Ya tratar primero, como se ve aquí, de romper o de forzar la chapa y el candado, y si no, ya forzar la puerta o la ventana. Siempre agotar recursos en esto. Evaluar la generación de algún fenómeno termodinámico, existencia de cornisas, como las que se ven en esta foto, gas o vapores de algún material peligroso. La existencia de cualquiera de ellas debe modificar el plan de acción. Verificar el tipo de cierre, si es chapa, aldaba o candado, que eso lo vamos a ver más adelante, y observar la dirección en que se abre la puerta o la ventana. En el caso de las batientes también vamos a ver más adelante cómo se identifica eso. Y también muy importante identificar los fenómenos termodinámicos que se van a ver más en detalle en el entrenamiento estándar de ventilación, que son el backdraft, que se ve aquí, que es el más peligroso. También hay otros, pero ese es como el más peligroso que se puede presenciar en una entrada forzada. Tipos de cierres. Estos cierres corresponden a componentes estructurales de una edificación o cierres perimetrales de este. Su principal función es de seguridad. Para nuestra labor reconoceremos lo más importante, que son las puertas, ventanas y paredes, como se veía aquí, que la pared correspondería a realizar una entrada forzada sin libre acceso. En la actualidad son reforzadas, modificadas en su estructura para evitar ingreso de personas y robos, lo que dificulta nuestra labor de emergencia. Reconocer sus modificaciones o alteraciones es vital para la importancia del éxito de un ingreso forzado. Ya cualquier duda que vaya surgiendo la escriben o pueden activar el micrófono. Por ejemplo, lo que son los, no sé, un Chile Express tiene modificaciones en las murallas que incluyen placas de acero de 8 milímetros, por dar un ejemplo. También reconocer que hay materiales nuevos siempre, por ejemplo estos paneles americanos que cuentan con varias capas, que ya no solo vemos la pared de muralla de madera y de ladrillo. Y tipos de puertas. Siempre se debe asegurar el acceso forzado, como por ejemplo cortinas metálicas o puertas basculantes, de forma que no colapsen sobre los bomberos o sus líneas de ataque al momento de ingresar, atrapándolos o cortando el suministro de agua.
Ya siempre, por ejemplo, que se abra una cortina basculante, si se fuerza, por ejemplo, la chapa y se abre, tiene que quedar apuntalada, asegurada, con un taco de madera o una cuña, para evitar de que ésta se cierre y pueda o encerrar a los bomberos, lo mismo con esta, o quizás presionar la manguera y evitar que, no, que ingrese el agua, o dañar algún tipo de material o a alguien. Y aquí ya tenemos de lleno lo que son los tipos de ventanas. Existen diferentes tipos de ventanas, como por ejemplo las correderas, que son las clásicas que vemos, las ventanas de una lámina, ventanas con barrotes, que es lo que se ve en el medio, ventanas reforzadas, batientes, entre otras. Las batientes son las antiguas, estas que se abren por bisagra, tal como se ve aquí. Principalmente de metal. También se pueden encontrar de aluminio o de madera, como la de la imagen, o que incluso hay unas que simulan madera, pero son de metal, de estructura formada por dos hojas con bisagras laterales, algunas con parte fija y otras móviles, con vidrios dobles o triples. También existen de tipo corredera. Existen batientes horizontales y verticales. En este caso, esta es una batiente vertical y la que se ve aquí es una batiente horizontal. Y siempre es importante saber hacia dónde abren observando la bisagra. Ya si yo puedo ver la bisagra significa que va a abrir hacia afuera. Si no la puedo ver significa que va hacia adentro, como también pueden ser bisagras dobles, pero siempre hacia donde está la bisagra va a abrir por norma general. Ventana con malla o protecciones. Es usual que la gran mayoría de las ventanas se encuentren protegidas con mallas o rejas metálicas. Estas se encuentran fijas a la pared. Romper una ventana equivocada puede significar el incremento del fuego, como se ve aquí, al permitir el ingreso de oxígeno necesario para la propagación o generar un backdraft. ¿Ya? Porque cuando yo tengo un incendio sin libre disposición de aire y empiezo a acumular gases combustibles que no combustionan por falta de oxígeno, si nos vamos al entrenamiento 1, yo al agregar el oxígeno voy a activar el tetraedro, el fuego ya porque esto ya está en ciclo, y puedo generar una explosión súbita, un backdraft, una explosión de flujo reverso, o alimentar más el fuego que ya había. Por eso hay que tener cuidado dónde se va a hacer eso, pero como les digo, esto se ve el detalle en ventilación. Es importante considerar que los fragmentos de vidrios de las ventanas forzadas pueden quedar en el lugar, dañando a las personas, el material o causando resbalamiento de los grupos de intervención. Por eso es importante, una vez que yo rompo los vidrios, quitarlos del paso, sobre todo por los daños que puedo causar tanto al material como a las personas, ya que pisar un vidrio que esté sobre otro, por ejemplo, y mojado, va a ser muy peligroso ya que se resbala mucho. En el caso de las ventanas es necesario romper el vidrio más cercano al dispositivo de cierre con un golpe seco efectuado en la parte plana, con la parte plana del hacha u otra herramienta. Al forzar un vidrio se debe considerar utilizar la máxima extensión de la herramienta para evitar la exposición del bombero, como se ve por ejemplo aquí con el Halligan, que el bombero no está tomándolo de la parte más cercana, sino de la más lejana para usar la extensión de la herramienta y no acercarse así al peligro. Una vez realizada la acción de quebrar el vidrio, se deben limpiar todos los fragmentos que pudiesen dañar al bombero o su material, como se ve aquí, que esto básicamente consiste en quitar todo vidrio que quede adherido al marco. Tipos de paredes o muros. Paredes o muros exteriores. Estos son parte estructural de la edificación y pueden ser construidos de madera, tabiques, albañilería, hormigón, entre otros, e incluso mixtos. Normalmente son de una resistencia alta, por lo que la decisión de realizar una entrada forzada a través de ellos debe considerar el tiempo que tomará el uso de herramientas eléctricas o de alta potencia en su realización, además de la presencia de líneas eléctricas, gas y otras en su interior. Ya, esto es muy importante porque por lo general, por ejemplo, en una pared como esta, nosotros no vamos a ver dónde van las líneas de electricidad, que por lo general en Chile se tiran por el interior de la albañilería, e incluso en otros lugares el gas y el agua también va por este sector. Entonces, ¿podría yo llegar a cortar una línea de gas, de agua o de electricidad, o todo junto? Entonces siempre hay que tener eso en consideración, ya usar como último recurso. Paredes o muros interiores pueden ser igual o menor
o de menor resistencia que los exteriores, por lo que se debe tener en cuenta las mismas consideraciones anteriores. Al decidir realizar una entrada forzada a través de ellos, además el romper parte de ellos puede provocar derrumbes o debilitamiento de la estructura. A lo que se refiere esto, que los muros interiores, que son los tabiques que se les llama vulgarmente, son más que nada separadores de espacio, por lo que no siempre son estructurales y no necesitan la resistencia que tienen los de acá. Por ende, por eso dice que pueden ser de igual o menor resistencia. Y hay que tener exactamente las mismas consideraciones que tenemos con la muralla exterior. Y esto es muy importante. Dispositivos de cierre. Por un lado aquí tenemos cerraduras embutidas y cerraduras cilíndricas o caja. La cerradura embutida, diseñada para encajar en la cavidad de la puerta, está formada por una aldaba y un dispositivo de apertura. También se pueden encontrar en ellas pestillos o trancas, ¿ya? Esta, los que han visto, se introduce por el canto de la puerta hacia un espacio que queda en el interior, por eso se le llama embutida. Y por el otro lado tenemos las cerraduras cilíndricas o de caja. Se instalan en la puerta a través de dos agujeros en un ángulo recto, encajando por ellos un mecanismo de cierre principal y otro secundario en el externo, ¿ya? En este caso la perforación solamente se usa para pasar el cilindro que se puede ver aquí, que este también la tiene pero no se ve. Y la estructura en sí del dispositivo de cierre queda fuera de la puerta, a diferencia de esta. Por esto estas se llaman cilíndricas, que son las de acá, y esta sería una de caja, porque queda la caja afuera, pero ambas usan un cilindro. Candados y pestillos. Un candado es un dispositivo de seguridad que se utiliza como cerradura portátil cuando las puertas donde se ubica no permiten colocar una cerradura. O sea, cuando la puerta, por ejemplo, un cuarto o una puerta de reja o la típica que usan para cercos de parcela, es muy complejo o quizás no es necesario por los costos que conlleva utilizar un dispositivo de cierre como este. Por eso se utilizan los candados junto a otros accesorios que vienen más adelante. Están compuestos de brazo y un cuerpo principal, el brazo que se ve aquí y el cuerpo principal. Su dificultad de forzada apertura del candado se encuentra en el diámetro o grosor del arco, ya que se ve aquí. Su diámetro supera los 6 milímetros, será más complejo de forzar. Sobre todo hay que tener en cuenta que tenemos candados de tipo reforzado, candados con protección. En este caso, por ejemplo, no queda visible el arco, entonces no se puede usar un cortafrío o un Halligan. Y tenemos el candado tradicional, que es el más fácil ya de romper. También vamos a ver más adelante cómo hacer con cada uno. Y tenemos los pestillos y aldabas. En la parte izquierda se ven los pestillos, que son los que tienen un pasador, y las aldabas, que son las que se utilizan con candados. También hay unas mezclas que son pestillos que utilizan candados. El pasador para cerrar puerta por dentro, el que puede ir o no asegurado con un candado, como dice ahí. En cambio, la aldaba solamente se usa con candado y se utiliza por exterior. Y aquí podemos ver herramientas, tipos de herramientas comunes que son las más utilizadas para forzar estructuras. Aquí, por ejemplo, tenemos herramientas de corte. Tenemos el hacha plana, que se diferencia por la parte plana al exterior, en la parte posterior, y el hacha de bombero, que trae una prominencia que se utiliza para la entrada forzada. Serrucho, típico serrucho carpintero. Cortafrío, también conocido como Napoleón. Motomoladora, que esta va a depender del disco de corte que esté usando, lo que puede cortar, que puede ir desde hormigón armado, metales o madera. Esmeril angular, motosierra y cizalla. En este caso una cizalla hidráulica marca Olmatro. Nosotros en el cuartel contamos con hacha plana, hacha de bombero, cortafrío, motomoladora, motosierra y cizalla. En las unidades BF1 y B1, R1, B1, igual BF1 y B1, y en el R1 y en la RX1, que también hay un equipo hidráulico, que sería el Lucas. Herramientas para separar o apretar. Tenemos el separador hidráulico,
Y tenemos el hidráulico manual, que esto se les conoce como portapower. Ya en el cuartel hay uno, pero está defectuoso, que es lo que se usaba anteriormente, antes de que tuviéramos el separador hidráulico Olmatro de la unidad R1, e incluso el Lucas. Y tenemos herramientas para hacer palanca. Tenemos chuzo, barra, Halligan y las de golpe, que son el hacha plana por su parte posterior, la TNT, combo y martillo. En el cuartel contamos con barras, Halligans, hachas plana, TNT y no combo no hay, no, combo no. Limpieza e inspección, limpieza, inspección y mantenimiento de las herramientas. Para realizar este proceso se debe, 1. Determinar una zona de trabajo la cual se considerará contaminada. Ya no es llegar y tirar nuestra herramienta ya usada, por ejemplo en la mesa donde se come. ¿Ya? Y usar EPP en manos, que quiere decir guantes, y visual lentes, debido a los riesgos de caída, de cada herramienta y a la contaminación de ella. La limpieza, inspección y mantenimiento de herramientas manuales. Por ejemplo, aquí se puede ver lo que es un hacha. Primero es lavar la herramienta con detergente suave o de acuerdo a la guía de fabricante, luego enjuagar y secar. En este caso, cada herramienta va a tener una solución específica para eso, que nosotros por lo menos actualmente no se maneja este tipo de soluciones. Inspeccionar la herramienta manual buscando fisuras, astillas o daños. Inspeccionar la cabeza de la herramienta para asegurar su ajuste, o sea que calce la cabeza en el mango y no tenga juego, que quede bien afirmada. Y cuando dice revisar fisuras, astillas u otros daños, no solamente la herramienta a la cabeza misma de esta, sino que también al mango. Inspeccionar la superficie de trabajo de la herramienta buscando cambios de color, daños, fisuras, astillas o fatiga del metal. No moje mangos de madera en agua, ya que hará que la madera se hinche. Y el problema va a ser que, claro, se va a hinchar y se va a apretar dentro de la parte metálica, pero cuando se seque va a quedar más suelto. Reparando las cabezas de las herramientas que estén sueltas. Ya en este caso se pueden usar cuñas o pasadores como clavos o tornillos. Lijando los mangos para eliminar astillas y aplicando una capa de aceite de linas al mango para preservarlo y prevenir su deformación y aspereza. En lo que refiere a la parte metálica, mantener los bordes o secciones de corte afiladas. Y hacer mantenimiento a las superficies de metal desprotegidas, manteniéndolas libres de oxidación o grietas. Mantener aceitada su superficie levemente. Eso para evitar también de que se genere óxido. Se recomienda realizar una evaluación anual a los mangos dieléctricos de la herramienta por parte de un laboratorio certificado. Limpieza, inspección y mantenimiento de herramientas mecánicas. A ver, tenemos que diferenciar primero que tenemos herramientas mecánicas y manuales. Ya, por ejemplo, las manuales pueden ser todas las que están aquí abajo, a excepción de la motosierra y de la cizalla. También tenemos mecánicas eléctricas, mecánicas a combustión y en este caso mecánicas hidráulicas, que es un poco confuso al principio, pero a medida que se va avanzando se va a entender más al detalle. Para realizar este proceso se debe determinar una zona de trabajo, la cual será considerada como de contaminantes, igual que con la herramienta manual. Usar EPP en guantes y visual debido al riesgo de cada herramienta y contaminación de ella. Recuerde, primero inspeccionar daños de la herramienta, inspeccionar la integridad de la herramienta, que estén todas sus piezas, asegurarse de que las protecciones se encuentren en su lugar, por ejemplo en el caso de esta motomoladora, que la protección superior, en caso de astillas de disco, esté, revisar los componentes eléctricos y verificar cortes de cables o daños, de manera superficial en este caso, ya que el encargado de material mayor y menor es quien debiera ver a fondo esto. Ahora sí yo sé lo puedo hacer, pero no meter mano a lugares que yo no conozco. No voy a ponerme a desarmar la motomoladora si yo no sé de eso. Reemplazo de cuchillas o discos al presentar daños visuales o filos dañados. Inspecciones de nivel de combustible, uso correcto de combustible o de la mezcla. Inspecciones en el nivel de aceite. Ya en el caso de las motosierras y la motomoladora, que son herramientas mecánicas a combustión,
utilizan una mezcla de aceite y de benzina para tener lubricación dentro del pistón, no usan un cárter aparte, como los vehículos, ¿ya? Lo que sí utilizan aceite para lubricación en el caso de la motosierra de la misma cadena, que ese es aceite de relleno, cualquier tipo de aceite no tan denso se utiliza para eso, para evitar de que la cadena se vaya pegando y tiene un depósito también. Luego de eso, poner en funcionamiento todos los equipos con motor. Mantenga en funcionamiento los equipos un par de minutos y verifique que los equipos que utilizan baterías se encuentran cargados. Siempre se debe verificar las guías establecidas por el fabricante, ¿ya? Tratar de no inventar algo que ya está dicho. En el caso de los equipos a combustión se hacen andar la mayoría de las veces, bueno, hasta antes de la pandemia se hacían semanalmente por el oficial de semana o por mí si es que andaba por ahí. Y el tema de las, por ejemplo, de las linternas, los cargadores están en la sala número 2, así que si alguien encuentra una con baja carga, simplemente es cosa de llevar y poner a cargar. Ya, primero, los pasos para la mantención. Limpiar la herramienta de acuerdo a las guías del fabricante. Inspeccionar daños en la herramienta. Inspeccionar las partes para asegurar de su ajuste y funcionamiento, que no hayan partes sueltas, tornillos sueltos. E inspeccionar por daños y desgaste en la superficie de la herramienta. Importante, todo el combustible que se transporte o almacene para las herramientas con motor debe ser contenida en bidones de seguridad, el que debe ir en un soporte que cumpla con la norma NFPA 1901. En el caso nuestro sí contamos con bidones de este tipo. De hecho, el mismo modelo, bidón de seguridad en las unidades B1, BF1 para transportar combustible de 93 octanos. En lo que estaríamos sí al debe sería en el soporte. Ya en este caso van afirmados solamente con pulpos de estos elásticos, ¿ya? Que tampoco representan un gran peligro ya que quedan súper bien puestos, pero sí el estanque además es de buena calidad. Paso 5, reemplazar las cuchillas de corte a las herramientas mecánicas, como se puede ver aquí. Paso 6, revisar el nivel de combustible y de aceite en todas las herramientas y rellenando el tanque de acuerdo a la necesidad. Como se ve acá, este por ejemplo es combustible en la parte delantera a nuestra motomoladora. Bueno, esta no se va a ver el depósito de aceite. Encender todas las herramientas mecánicas y mantenerlas encendidas un par de minutos semanalmente. Y etiquetar herramientas que estén fuera de servicio. En el caso de nuestro cuartel, más que etiquetar, nosotros las bajamos de la unidad y quedan a disposición del encargado de material mayor para que las repare y luego las suba. Pero si es que tuvieran que toparse con algo fuera de servicio, solamente las bajan y dan aviso para dejarlo anotado en el libro. Y así se le informa al encargado de material mayor y menor. Importante, al encontrar algún equipo con fallas, el equipo debe ser retirado del servicio, lo que les contaba, comunicado al oficial encargado, que puede ser el OVAC de la emergencia, y marcar claramente el equipo que se encuentra fuera de servicio para evitar ser puesto en máquinas nuevamente sin reparación. Aquí, por ejemplo, se puede ver una bitácora para herramientas, que esto lo maneja de forma interna el encargado de material mayor y menor, pero que sí, por ejemplo, pueden ver una de estas en la sala 2, atrás del cascada, hay una que cuenta con la misma estructura, que es para llevar el tiempo de uso de los filtros de la unidad cascada. El transporte de las herramientas, en el caso del hacha, se puede ver aquí de que se toman desde la parte superior del hacha, que está invertida, y con el filo siempre hacia atrás, ¿ya? En el caso del hacha de bombero también con el filo hacia atrás y tomado desde el pico del hacha. El caso del Halligan se toma desde la punta del Halligan y se deja la pestaña hacia atrás con la barreta hacia arriba. Y en el caso de combo siempre con el peso hacia abajo y desde el extremo del mango, evitando de que raspen el suelo o golpee cosas por camino. Gancho largo, conocido como fichero, se transporta de distintas maneras tanto en exterior como en interior de estructura. En el exterior se transporta con el gancho hacia abajo para evitar enganchar cables o algún tipo de objeto en altura, y en interior de estructura hacia arriba para tener visual de hacia dónde yo lo voy a usar.
Lo mismo se hace con el villero corto o con el gancho corto, como sale aquí con nombre. Las motosierras y motomoladoras tienen una barra para transporte, que es la misma que se utiliza para trabajo, desde la cual se tiene que tomar y siempre con los filos hacia atrás y los cubrefilos puestos, en el caso de las motosierras, ¿ya? Estas no utilizan cubrefilo. Preparación para procedimiento de entrada forzada. Antes de forzar un acceso se debe asegurar que éste no se encuentre abierto. Cuando se hace el curso de entrada forzada, eh, a muchos nos ha tocado que, no sé, dejan la puerta abierta y le preguntan al bombero qué haría y el bombero prácticamente mete un tanque soviético a derribar la puerta, siendo que la puerta no tenía seguro. Por eso siempre hay que agotar los medios antes de hacer una entrada forzada, ¿ya? Porque la entrada forzada va a ser un desgaste físico, material y además una pérdida material que quizás podría no ser necesaria. También podríamos enfrentarnos a establecimientos comerciales e instalaciones industriales. Se debe considerar que algunos de ellos podrían contar con dispositivos específicos de seguridad de tipo eléctrico, activados y desactivados con switch, además de cercos y rejas electrificadas. Corte los cercos perimetrales. Al cortar este tipo de cierre, considere que el alambre retrocederá y se curvará cuando se corte. Prefiere herramientas de cortafrío para realizar una labor segura. Ya, aquí hay que tener mucho cuidado con esto. Lo ideal de este tipo de cercos es poder apagarlos, debido a que esto de aquí, que se ve la parte larga del alambre, no es un alambre, es una piola. Y además de que estos trabajan a voltajes de 13.000 a 15.000 voltios. Y las herramientas que nosotros tenemos son de impedencia de 1000 voltios solamente. Por ende la corriente igual va a pasar, que si bien no va a matar ni va a ser un golpe tan tremendo, sí va a causar dolor. Pero en el caso de ser necesario el corte, siempre preferir hacer el corte en este alambre de acá, que es la conexión del cerco, que es la parte corta, ¿ya? Porque si yo corto esto de aquí, este alambre puede llegar a tener incluso 10 metros, que van a quedar tirados en el suelo electrificados. También tomar en cuenta de que estos sistemas tienen respaldos de energía, así que aunque yo corte la electricidad, esto puede quedar energizado, tienen respaldo para 2 o 3 días incluso. Y también tomar en cuenta de que además del respaldo, muchos de estos cercos tienen alarmas, así que no se extrañen si yo al cortar esto hago sonar una alarma, ¿ya? Pero como les digo, siempre preferir apagarlo, si se puede, tratar de apagarlo, y si no, cortar aquí, en las uniones desde un alambre al otro, ya que esta parte de acá sí es alambre, pero lo que se va hacia allá es piola. De hecho, ahí se puede ver el seguro de la piola. Al cortar los cercos perimetrales, antes de iniciar el proceso de corte, se debe asegurar que no se encuentre electrificada. Si es así, se deberá desenergizar la valla. Al no realizar este proceso, se puede sufrir una descarga eléctrica, que como les digo, no son descargas letales, pero sí muy dolorosas. Son de 13.000 voltios a medio ampere. Preparación para el procedimiento de entrada forzada. Continuamos. Debido a la posibilidad de generar un fenómeno termodinámico, el backdraft que veíamos recién, al momento de forzar un acceso, este proceso se debe realizar de forma controlada, como se puede ver aquí. En este caso se puede notar que la puerta abre hacia adentro, ya que no se ven las bisagras en la tercera imagen, y de que se ve que el marco sobresale de la puerta. Una manera sencilla de realizar el procedimiento de manera controlada es utilizando una cinta o cordín para amarrar de forma simple la estructura, que se va a forzar siendo tomada por uno de los bomberos, evitando la apertura completa de forma brusca. Ya por los cambios de presiones que surgen debido a las temperaturas de los incendios, la puerta puede haber menos presión adentro o más, dependiendo del avance del incendio, y podría abrirse o cerrar de golpe. Por eso siempre tomar en cuenta esto, ¿ya? Y nunca hacer lo que se ve aquí, que es ponerse frente a la puerta. Siempre tratar de hacer este tipo de aperturas desde el lateral, desde el muro, ¿ya? Porque en el caso, por ejemplo, de que la puerta se fuera de golpe y se ocasionara un fenómeno termodinámico, y por X motivo no funcionase la cinta, a este bombero ya se va a quemar completo. Así que evitar ponerse frente a la puerta. Para eso tiene la parte plana de acá, para hacer la palanca desde la muralla.
En presencia de un escenario donde existe una combustión en el interior de un inmueble, independiente de rubro o uso, siempre se debe utilizar EPP completo, ¿ya? ¿Qué quiere decir EPP completo? Mi era, mis guantes, mis botas, mi casco, esclavina y mi equipo de respiración, ¿ya? Yo no sé lo que se está quemando adentro. Incluso en una casa podrían quemarse los sillones que generan gases tóxicos. Además de contar con una línea de extinción, que es la que se ve acá, que debe estar presurizada, con longitud suficiente para avanzar al último punto del inmueble con alimentación desde una fuente de agua segura. Lo que se hace son enrollar las líneas en el exterior de la estructura, que puede ser en 8, y con esto asegurar de que yo tengo línea disponible para avanzar hasta el final de la estructura y no tener que estar cambiando línea o agregando, ¿ya? Importante también que tiene que estar presurizada. El cuerpo bomba se pone con retorno solamente y se deja la línea presurizada. Y de ser necesario se abre. Y siempre tiene que estar esto, ya que cualquier cosa la línea va a ser lo que nos puede salvar o puede minimizar daños. Procedimientos para una entrada forzada. Forzar la puerta cerrada que abre hacia adentro. Método por un bombero, que es lo primero que vamos a ver acá. Aquí sí, a diferencia de lo que veíamos recién, se puede ver de que el bombero no se pone frente a la puerta, sino que se pone en la parte de la muralla, lateralmente. Revisa la estructura, que no hayan cornisas o cosas pendientes que puedan caer o dañar. Luego utilizar un halligan, que se debe introducir la pata plana en el espacio de la puerta, de entre la puerta y la batiente del marco de la estructura, como se puede ver aquí. La pata plana, no la barreta trasera. Luego de haber posicionado la herramienta, se debe utilizar la fuerza del brazo para movilizar el cuerpo, para transmitir su energía hasta realizar la apertura de la puerta. Vale decir, introducir lo más que se pueda esto y luego cargar hacia atrás para poder realizar una palanca hacia adentro. Recuerde, la puerta no debe abrir de forma rápida, por la posibilidad de generación de algún fenómeno termodinámico. Se debe evitar la exposición a gases de combustión. Paso 3. Al realizar la apertura de la puerta se debe hacer en forma lenta y tomar posición sin exponerse a la energía liberada de una explosión o de gases producto de la combustión. O sea, ponerse en la parte de la muralla y tratar de asegurar la puerta con la otra pieza de la herramienta. Como les digo, lo ideal sería que esto lo pudiéramos hacer práctico más adelante. Si al realizar la apertura de la puerta comienza a salir gas de combustión, se debe enganchar y utilizar la mayor extensión de la herramienta y proceder a abrir la puerta. Lo mismo que cuando se iba a hacer el rompimiento de ventanas. Siempre tratar de usar la mayor extensión de la herramienta, no acercarme para darle uso y no tener que estar yo cerca del peligro en este caso. Entrada forzada, técnica número 2. Utilizando un halligan se debe introducir la horquilla, que es la otra parte del halligan, que en este caso va en azul, en el espacio entre la puerta y la batiente del marco de la estructura, ya la misma parte que utilizamos en la anterior, y utilizar una palanca presionando la herramienta hacia la puerta. O sea, por ejemplo, si yo viera este halligan desde arriba, la barreta tiene una forma curvada, ¿ya? Que yo al cargarla, al introducir y cargar, voy a producir una palanca que va a abrir la puerta. Como les digo, es súper complejo de explicar así y lo ideal sería que lo practicáramos más adelante. Se carga hacia adentro para que la parte que sobresale del halligan aquí empuje la puerta. Y siempre muy importante, que no me parece que no lo dice aquí, esto se debe hacer lo más cercano posible a la chapa, ya que por ejemplo si yo lo hago en la parte superior de la puerta puede tender a doblarse o romperse y no se va a abrir, ¿ya? Si yo lo hago en la chapa me voy a asegurar de que voy a romper la parte que está sujetando la puerta y que impide que ésta se abra. Recuerda, se debe realizar este proceso lentamente para evitar generación de algún fenómeno termodinámico. Al realizar la apertura, se debe hacer de forma lenta y tomar posición sin exponerse a la energía liberada de una explosión de los gases y productos de combustión. Si al realizar la apertura se comienzan a salir gases de combustión, se debe enganchar y luego utilizar mayor extensión de la herramienta para abrir la puerta, tal como decía anteriormente. Luego tenemos la forzadura de una puerta cerrada
hacia adentro que se hace por medio de dos bomberos. En el paso 1 tenemos al bombero 1 y al bombero 2. El bombero 1 debe poner la horquilla, que es la parte trasera que se ve en azul en el Halligan anterior, entre la batiente y la puerta, y el bombero 2 debe presionar la herramienta levemente hacia abajo. Luego, el bombero 2 golpea la herramienta con la parte posterior de una hacha plana o una herramienta de golpe como las que vimos anteriormente, que son el TNT y el mazo, y con el golpe se introducirá la punta de la horquilla de la herramienta dentro del espacio de la puerta del marco. Golpee la herramienta solamente cuando el bombero 1 lo diga, ¿ya? Él tiene que estar seguro de que la herramienta está bien posicionada, de lo contrario puede ocasionar un accidente. El bombero 1 debe mover la barra lentamente perpendicular a la puerta para prevenir de que la horquilla penetre el marco al interior de la puerta. Y luego el bombero 1 en el paso 6 debe asegurarse de que la horquilla ha penetrado entre la puerta y el marco. Debe ejercer presión en el paso 7 con la herramienta hacia la puerta, forzándola para abrirla. En este caso puede ser hacia adelante como hacia atrás, pero lo más efectivo es hacerlo hacia adelante para aprovechar la curvatura que ahí se alcanza a apreciar un poco de la horquilla del Halligan. Y forzar la puerta hacia afuera, método por dos bomberos. Este tipo de puertas se puede distinguir principalmente por las bisagras. Aquí se puede ver el pasador de la bisagra en el sector hacia donde se abre la puerta. El bombero número 1 coloca la pata plana de la herramienta Halligan justo encima o debajo del seguro, lo que les decía anteriormente, en este caso de la chapa, y si hay dos seguros debe poner la cuña entre ellos, ¿ya? Centrarla entre los dos seguros. Golpear el Halligan en la superficie plana, conduciendo la pata plana en el espacio entre la puerta y el marco, igual que como se hacía con los dos procedimientos anteriores. El bombero número 2 en el paso 3, en caso de haber dos seguros, introducir una cuña entre ambos seguros para evitar de que ésta se vuelva a cerrar. Y luego el bombero número 1 debe realizar una palanca hacia abajo. También se puede realizar palanca hacia afuera o adentro, dependiendo de hacia dónde abre la puerta. Para la misma técnica se puede alternar cambiando la posición del Halligan usando horquilla o pata de cabra. Recuerde que la apertura de la puerta debe ser lenta y utilizando la máxima extensión de la herramienta. Ya, aquí tenemos cómo forzar una puerta que abre hacia adentro a través del método de corte de cerradura. Esto ya utiliza herramientas que pueden ser manuales o mecánicas de corte, y en el caso de mecánica pueden ser a combustión, hidráulicas o eléctricas. En el paso 1, el bombero utilizando una motomoladora, que es la herramienta que se seleccionó, en este caso de corte y es mecánica de corte a combustión, o esmeril angular, realiza un corte horizontal sobre el dispositivo de cierre, quiere decir sobre la aldaba, chapa o candado o pasador que hay ahí. Realiza un corte horizontal abajo del dispositivo de cierre, ¿ya? Y en el paso 3 realiza un corte vertical, que en este caso la imagen está cambiada. Este sería el corte horizontal secundario del paso 2 y este es del paso 3. Finalmente, el mismo bombero realiza, ayudado con una herramienta de golpe, procederá a golpear la cerradura a través de la puerta y esto ya podrá liberar la puerta. Importante, se debe verificar que el disco de corte de la herramienta sea adecuado para la puerta que desea cortar, ya que tenemos discos que son exclusivos para maderas, exclusivos para metales y algunos mixtos. No se debe realizar un corte con la motomoladora sobre la altura de los hombros. ¿Ya? La motomoladora siempre va bajo los hombros. Por la fuerza que tiene y el peso podría llevarlo y causar algún accidente. La apertura de la puerta debe ser controlada para evitar el ingreso masivo de aire que pueda generar un fenómeno termodinámico. Forzar un candado. Técnicas por 1 y 2 bomberos. ¿Ya? Partiendo por esta técnica de 2 bomberos, el bombero 1 debe insertar la punta del Halligan, como se ve aquí, en el brazo del candado, y el bombero 2 procede a golpear el Halligan sobre el punto de golpe, y eso lo que va a hacer es reventar prácticamente el candado. Por un bombero se debe colocar, esta es otra técnica por un bombero, colocar el Halligan utilizando la horquilla o pata de cabra por sobre los brazos del candado, como se ve aquí, hasta el final de la separación de la herramienta.
Luego se procede a girar la herramienta en 360 grados. Esto puede tanto como romper el brazo del candado como poder llegar a desprender la aldaba. Y el paso 3, con una herramienta de corte se utilizan tijeras, cortapernos Napoleón. Se procede a cortar el brazo del candado que no tiene movimiento. ¿Ya? Importante, muchos candados se pueden encontrar en una emergencia, podrían tener protecciones adicionales, las cuales podrían provocar daño a la herramienta impidiendo el forzado del candado. Por ejemplo, las herramientas de corte pueden ser dañadas con candados de aleaciones o que sean reforzados. Siempre tratar de preferir este tipo de técnicas en ese tipo de candado. Forzar candado mediante una motomoladora. Paso 1. Colocar un caimán con cadena o cinta para poder sujetar la llave en la posición de corte del candado. Y en la posición de corte coloca el candado contra el marco de la puerta o exponer ambos brazos del candado. En este caso se puso contra el marco de la puerta y se expone uno de los brazos. Importante, no se debe intentar sostener el candado manualmente por riesgo de daño por intercambio de energía, ya que cuando yo comience a cortar el candado esto se va a comenzar a calentar. Y a pesar de que uno tenga guantes sí puede pasar esa temperatura ya que son muy altas. Con una motomoladora motodisco procede a realizar el corte de ambos brazos del candado y retirar los elementos del candado que puedan permanecer en la aldaba. Ya. Esta es una herramienta súper fácil de hacer que se suelda una cadena a un caimán solamente. Ahora tenemos la entrada forzada por ventana. Ya. El paso 1, evaluar la situación. Primero, tipo de ventana. Segundo, su tipo de construcción y qué mecanismo de cierre utiliza. Estos serán los primeros intervenidos. Luego, evaluar signos de combustión en el interior y si es seguro forzar. Primero, antes de romper una ventana, yo voy a intentar forzar sus mecanismos de cierre o verificar, dice llanamente que la ventana esté cerrada, porque puede incluso que esté abierta, o sea, sin seguro. Si se trata de una ventana de doble hoja, se debe proceder al forzado de solo una de las ventanas, no de las dos. Y en el caso de ventanas simples, como las que se ven aquí, el forzar debe ser en la parte alta para liberar los gases de combustión y evitar posibles fenómenos termodinámicos si hay combustión interna. Ya, porque al forzar yo primero desde arriba hacia abajo, voy a liberar los gases calientes que están arriba en vez de inyectar oxígeno al incendio. Al existir combustión en el interior y al realizar esta maniobra se podría, dada la altura del forzado, entrar dentro del plano neutro de los gases de combustión, lo que sería en este caso beneficioso ya que liberaría los gases si se hace sobre el plano neutro. Y finalmente con una herramienta para empujar o tirar o retirar los restos de vidrios que pudieran quedar adheridos al marco, ya que después cuando se haga el ingreso por ahí puede quedar un vidrio que puede cortar, dañar el equipo, al bombero o a los materiales. Tenemos la entrada forzada por una pared de madera mediante el uso de herramientas manuales, en este caso por un hacha. Confirmar primero la orden del OVAC o del oficial a cargo para iniciar el forzado de la estructura. Retirar el recubrimiento de la pared si es que tuviera. Muchas paredes actualmente, por ejemplo, se forran en zinc 3B o 5B, en siding, en materiales de PVC, en aislantes. Y después de eso, que pueden no dejar a la vista el material en sí, o que pueden esconder algo que pudiera ser fundamental, como una tubería de gas o un cable eléctrico. Con un hacha proceder a realizar el corte de inspección. Ya, como se ve aquí, se hace un pequeño corte para verificar el tipo de material. Luego con una herramienta barracuda o Halligan se procede a realizar en conjunto con el hacha la apertura de mayor diámetro, lo suficiente para el acceso. Solo se debe remover lo necesario, nunca hacer una cosa para que pase un camión, solamente lo necesario. Para retirar el material aislante y los objetos que se encuentran en el área de tránsito, retirar eso. Y finalmente retirar todo material con la herramienta para poder tener un libre acceso. Esta acción debe ser desarrollada solo en caso de extrema necesidad, autorizada por el OVAC, precaución con el cableado eléctrico y cañerías de gas que podrían encontrarse donde se realiza el forzado. Como les decía, ya que dentro de la tabiquería por lo general lo vamos a encontrar tuberías eléctricas, de gas o de agua.
Y llegó el julio. Por si acaso, todo lo que estamos presentando se está siendo grabado y va a ser subido a YouTube. En el caso, por ejemplo, del julio que llegó ahora, para que vea el resto. En el caso de la entrada forzada por una pared de madera cubierta con zinc mediante el uso de herramientas manuales, que es la que hablábamos recién, que son las planchas 3B o 5B. Paso 1. Recibida la orden, elegir una superficie libre de pilares, zonas sin clavos o tornillos. Ya eso es un muy buen indicio de dónde vamos a encontrar pilares o materiales más densos, como pueden ser incluso en la estructura misma de un tabique, ver que no tenga tornillos o clavos. Iniciar realizando una perforación con la herramienta de corte, al igual que en la anterior. A partir de la perforación realizar el corte vertical en el zinc y luego el corte diagonal ambos hacia abajo, perdón. Y paso 3. Con la herramienta tirar el zinc abriendo un acceso para revisar la estructura. O sea, básicamente hacer un corte dos hacia abajo y uno hacia arriba para poder desplazar el zinc hacia abajo y dejar al descubierto el material mismo de la pared. Comprobar la factibilidad de acceso, continuar cortando el zinc hasta lograr una entrada de tamaño adecuado. Tener precaución de no dejar puntas con filo o cantos vivos, pueden dañar a los bomberos que transitan por la abertura. Luego liberar la zona de corte golpeando el vértice inferior donde se junta la última diagonal horizontal. Es importante que la acción debe ser desarrollada solo en caso de extrema necesidad y autorizada por el OVA. Obviamente precaución igual que en la anterior con el cableado, tuberías de gas y de electricidad. Entrada forzada por un bloque de cemento ladrillo mediante herramientas manuales. Estas ya son paredes más complejas de traspasar, son más rígidas, más duras y son, en este caso pueden ser de ladrillo los típicos fiscales o princesa, como también pueden ser ladrillos de hormigón o estructuras de hormigón armado. Adobe también. Bueno, acá tenemos muy poca estructura de hormigón armado y lo que sí abunda mucho es el adobe y el ladrillo, el princesa y el fiscal. Paso 1, al igual que el interior, que se confirme la orden del OVAC o del oficial a cargo para iniciar el forzado de la estructura. Evaluar la existencia de otro acceso, la construcción de la pared y el uso de la edificación, ver para qué es, ya que nos puede dar un indicio de lo que hay adentro o de por qué está construida así. Y como dice también muy importante, verificar qué tipo de pared es. No es lo mismo un fiscal que un ladrillo princesa, por ejemplo. Determinar un bloque donde realizar los primeros golpes utilizando una herramienta de golpe. Esta apertura servirá para realizar una inspección. Al igual que con las ventanas, lo ideal es realizarla de arriba hacia abajo, para que en el caso de que haya un plano neutro poder hacer una evacuación de los gases en vez de una entrada de oxígeno. En forma ordenada, golpear los ladrillos realizando un triángulo como zona de riesgo. Esto se hace así porque, por ejemplo, si se imaginan este triángulo al revés, van a quedar, por ejemplo, todos estos ladrillos que estarían arriba en la línea quedarían prácticamente en el aire. Entonces yo al hacer el triángulo hacia abajo me evito de que queden ladrillos en el aire que puedan desprenderse y golpear a alguien o incluso derrumbar la estructura. Con herramientas tirar o empujar y proceder a remover los ladrillos que se desprenden desde la pared. Generar una zona limpia de seguridad en el frente de acceso y finalmente retirar todo el material con la herramienta. Usando la herramienta, empujar hacia adentro y quitar el recubrimiento de la pared interior si es necesario. Ya muchas veces las paredes de ladrillo se recubren, por ejemplo, con decomural, papeles tapices de goma o pueden ser estucadas. Y precaución en el interior, podría existir combustión. Y fíjense aquí que también tenemos una pequeña comunicación eléctrica, que esto nos puede indicar de que esta va por la parte de arriba también. Así que hay que tener cuidado con eso, como dice abajo. Igual que en la anterior, con la existencia de tuberías de agua, gas o electricidad. Y tenemos la entrada forzada de estructuras metálicas o cortinas, que son las típicas que vemos en los negocios. Ya se confirma la orden del OVAC, evaluar si hay otro acceso, la construcción de la pared y el uso de la edificación por los mismos motivos que el anterior. Confirmar proceso de extinción y fase del fuego.
ya que el fuego ya se está extinguiendo, o saber en qué fase del incendio está, incremento, en decaimiento, libre combustión, y utilizar la motomoladora con un motodisco, que es un disco para metal hormigón, o con un disco de metal o un meril también, y realizar un pequeño corte de inspección, al igual que en los anteriores, y siempre de arriba hacia abajo, para la evacuación de gases. Luego, en forma ordenada, realizar un corte en forma de triángulo como zona de ingreso, tal cual se ve acá. Porque ¿qué pasa? Estas cortinas van por pieza, entonces si yo hago el corte del triángulo al revés, o si corto la pieza completa, la cortina se puede liberar y se puede empezar a girar y lastimar a alguien. Por eso se hace así y no se llega hasta las orillas. Realizar una diagonal desde la parte superior a la inferior, de derecha a izquierda, considerar que este debe ser el acceso del personal. Realizar proceso contrario de izquierda a derecha, o sea, de arriba hacia abajo, usando la herramienta empujar hacia afuera, o tirar hacia afuera, mejor dicho. La apertura debe ser lenta para controlar el ingreso de aire y evitar la generación de algún fenómeno termodinámico, como todas las entradas forzadas, y siempre se deben mejorar los cortes realizados, permitiendo después del ingreso del primer equipo de extinción realizar otras maniobras o seguridad en el tránsito del personal interior a exterior. O sea que el corte que yo hice al principio no necesariamente va a ser el corte final, se puede ir mejorando. Y eso sería lo que es entrada forzada.